Muy buenos días, amigos. Como todas las semanas, les saluda Mildred Cortés y estamos aquí en el día de hoy en su programa desde la EEA, desde la Estación Experimental Agrícola. Y hoy vamos a estar en nuestro tercer programa de la serie de Agricultura y Cambio Climático, desarrollado en colaboración con el Caribbean Climate Hub. Y tenemos un tema que para mí es de particular importancia y vamos a estar hablando un poco de café, que es uno de los cultivos de mayor trascendencia, ¿verdad?, en nuestro país. Para esto tenemos al estudiante de doctorado, agrónomo José Miguel García Peña. Él está haciendo un doctorado en biología en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras y vamos a estar hablando sobre los efectos del cambio climático en la producción de café, ¿verdad que sí?, relacionado con la enfermedad de la broca. Buenos días, José. Muy buenos días a todos los radioescuchas. Para mí es un gusto que estés aquí con nosotros y antes de entrar al tema, ¿verdad?, de la relación del café con el cambio climático, háblanos un poco de la importancia del café para el sector agrícola. Actualmente el cultivo de café, primeramente, es un cultivo histórico del pueblo de Puerto Rico, está íntimamente ligado a lo que es Puerto Rico, ¿verdad? Desde sus orígenes, llegó a ser el cultivo más importante en ciertos momentos. Actualmente está en el puesto número 8 en importancia, en su aportación a la economía. Y la idea ahora es volverlo a llevar a su máximo esplendor, como tuvo en algunos años, donde el café de Puerto Rico era considerado entre uno de los mejores del mundo. Sí, y, ¿verdad?, y a eso añado que es el octavo en importancia económica, pero para la franja central de nuestro país sigue teniendo una gran importancia socialmente, económicamente, porque muchas de las personas que viven en la zona central de Puerto Rico están atados de alguna manera al sector cafetalero del país. También te quiero añadir, ¿verdad?, que el café de Puerto Rico sigue teniendo gran calidad. Lo que pasa que muchos efectos, ¿verdad?, adversos han tenido que ver con la reducción en la producción. Pero nuestro café, ¿verdad?, ahora que se ha reducido tanto la producción, ha tomado un nuevo giro y ha sido un poco hacia el giro de los cafés especiales, cafés de un alto valor. Por eso, en el cultivo del café, el valor que se le adjudica en el ingreso bruto agrícola no tiene mucho que ver con la ganancia que genera cuando llega al consumidor, ¿verdad? Porque cuando se transforma, cuando se procesa, en muchas instancias ha adquirido un valor muy alto. Así que este tema es bien importante, el estudio que tú estás haciendo también, sobre todo que el cambio climático no lo despinta a nadie. Tenemos que atenderlo, tenemos que trabajarlo. ¿Qué estás haciendo, José? Bueno, estamos tratando de ver cómo estos cambios en el clima inciden en la producción de café, básicamente enfocándonos en dos puntos importantes. Primero es cómo el cambio afecta las principales plagas, especialmente la broca del café. Y segundo, cómo estos cambios van a afectar el área disponible y en buenas condiciones para la producción de café, ya que como sabemos, el café es un cultivo que se siembra en zonas, requiere unos estándares de temperatura, y con los aumentos producto del cambio climático se proyecta que el área útil para producción de café se va a reducir. Entonces queremos ver cómo se va a comportar eso, ya que, como usted mencionaba, el mercado del café se está enfocando hacia un mercado de calidad, y para producir con calidad necesitamos tener unos ambientes idóneos para la producción del café. Sí, eso que dices es cierto, y quiero preguntarte, ¿cuáles son los efectos que tiene el cambio climático en las diferentes etapas de producción de café y desde que uno siembra la plántula? El cultivo de café fenológicamente está muy ligado al clima, ¿verdad? Entonces, anteriormente teníamos épocas bien marcadas de lluvia, épocas marcadas de sequía, y el café estaba adaptado a esos cambios. Cuando llegaba la época de lluvia, iniciaba la floración. Cuando llegaba la sequía, ya teníamos las flores, empezaba el cuajado de los frutos. Actualmente,
lo que estamos observando en el campo es floración en épocas donde antes no teníamos floración, fruto en épocas donde no teníamos fruto, y eso tiene un alto impacto en el desarrollo de las plagas, especialmente en el caso de la broca, que teníamos un periodo del año donde no teníamos granos, y eso ayudaba a mantener ciertos niveles bajo la población del insecto. Mantener controlada la... Hoy en día tenemos prácticamente casi un periodo más corto de tiempo sin fruto, y eso ayuda bastante a que la plaga se mantenga para las siguientes cosechas. Y ahí ya tenemos establecido que parte de esos cambios en los periodos de floración, del cuajado de fruto y de todas esas cosas tiene que ver con el cambio climático. Eso es parte también de lo que queremos verificar. En teoría, sí, estos cambios están ligados como le explicaba, el cultivo de café tiene una fenología bastante definida por el clima. Entonces estamos viendo cómo estos cambios están afectando en realidad todo el proceso del cultivo. ¿Y qué podemos hacer? ¿Podemos hacer algo, José? Hay algunas prácticas que se recomiendan para mitigar el efecto del cambio climático, prácticas que las tenemos a la mano y que son relativamente bien conocidas, pero ya sea por limitaciones de recursos o por falta de iniciativas, no se han estado haciendo. Por ejemplo, prácticas como prácticas de control de erosión, o sea, de conservación de suelos, mejor utilización del recurso suelo en cuanto a los marcos de plantación que utilizamos, o sea, la densidad de plantas que establecemos. Todas estas prácticas son importantes y tenemos que seguir incentivando a los agricultores a utilizarlas. Una de las más importantes, y es donde entra la contradicción entre los agricultores y el gobierno, vamos a decir así, es que el gobierno incentiva la siembra de cultivo a sol, o sea, le da beneficios a los agricultores que siembran el café a sol, cuando está está relativamente bien estudiado que la siembra a sombra tiene mejores efectos para ayudar al cultivo a mitigar los cambios en clima. El café a la sombra. ¿Y reduce la incidencia de la broca o no la afecta? Hemos visto en el muestreo que hemos estado haciendo desde el año pasado para acá que tenemos iguales niveles de infestación en cultivos de sol y sombra. Ahora lo que sí hemos visto es que en los cultivos de sol hay mayores niveles de reproducción de la broca. O sea, tenemos mayores individuos por grano, aunque los niveles de infestación son relativamente iguales. O sea, lo cual no quiere decir que los aumentos en temperatura aceleran o aumentan el nivel de los niveles, las tasas de reproducción del insecto, lo cual ayuda a que tengamos unos ataques más severos. Y eso es importantísimo, ¿verdad? Para ver cómo nosotros vamos a manejarlo. José, sabemos que hay otros países cercanos a nosotros, ¿verdad?, que son unos productores excelentes de café. ¿Cómo compara o qué estudios, cómo tú te has dedicado a estudiar cómo ellos están atendiendo, si ya han sentido el impacto del cambio climático versus lo que estamos haciendo nosotros o lo que pretendes hacer tú? Esa es una pregunta muy interesante, ya que el cambio climático va a tener, o se predice que va a tener diferentes comportamientos diferentes en diferentes zonas del planeta. O sea, los cambios que vamos a tener que se predicen para el Caribe, de aumentos en los periodos de sequía, incrementos en la temperatura, no es lo mismo que se predice para zonas como Colombia, donde se predice, al contrario, aumentos en frío, mayores precipitaciones. Entonces, cambio climático no se va a comportar igual en los diferentes países. Esto nos dice dos cosas. Primero, que tenemos que enfocarnos en hacer estudios específicos para Puerto Rico o para el Caribe, porque tenemos una condición específica para nosotros, sin dejar obviamente de observar lo que está sucediendo en otros lugares. O sea, que este asunto de la transferencia de tecnología de manera directa no es lo que ustedes recomiendan. Ustedes recomiendan que sea el desarrollo de una tecnología, claro, tomando en consideración lo que se han hecho en otros lugares, pero para Puerto Rico o para lugares similares en Puerto Rico, que es el Caribe, ¿verdad? República Dominicana, las islas del Caribe, Cuba probablemente. Claro, específicamente en el caso del Caribe lo que se está proyectando es unos incrementos en los periodos de sequía, que entonces tenemos que ver cómo esos no solamente periodos de sequía más largos, sino también más constantes. Entonces tenemos que ver cómo eso va a afectar directamente la producción de café o de cualquier otro cultivo en Puerto Rico. En el caso específico de la broca del café, lo que se ha observado en otros países es que el insecto está llegando
a alturas o altitudes donde antes no llegaba. Fruto de esos aumentos en las temperaturas le permite ahora llegar a sitios que por el frío posiblemente antes no llegaba. Ahora se está observando en esos sitios, como le comenté anteriormente, mayores niveles de reproducción. Entonces, todos esos cambios tenemos que ver estamos tratando de ver qué está sucediendo en ese sentido a nivel de Puerto Rico. Ahora que mencionas eso, por ejemplo, sabemos que hay en estos últimos 2 o 3 años se ha estado sembrando café en la zona del llano, ¿verdad? Eso quiere decir, con lo que tú dices, que cuando ellos les llegue la broca, si no les ha llegado ya, podemos predecir que va a tener una mayor incidencia o más severidad, por lo que estás diciendo, cuando dices que antes la broca no se veía en estos niveles de altura con estas temperaturas y ahora ya la broca está llegando allá también. Entonces, ¿qué tú crees que puede pasar en la zona del llano o no te puedes comprometer todavía con todo lo que eso quiera decir? Esos son los aspectos importantes a estudiar, esos extremos, ¿sabes? Vamos a tener zonas más altas y zonas más bajas que nos permiten evaluar en sentido general qué va a suceder. Esos cultivos en la zona más baja son cultivos que van a experimentar una fenología un tanto diferente en cuanto a los periodos de floración, de fructificación, a lo que sucede con los cultivos en zonas más altas. O sea, todos esos cambios son interesantes de estudiarlos. No sé en qué etapa, ¿verdad?, de tu trabajo doctoral estás, pero ya hay algunas cosas, algunos resultados, algo que te sugiera que tú puedas hacer unas recomendaciones a nuestros agricultores en el manejo de la broca, tomando en consideración el cambio climático, lo que estamos viendo que está pasando. Actualmente hemos hecho varias evaluaciones con el tema de la utilización de las trampas, específicamente para el control de la broca. Hemos visto que es bastante efectiva, como se predice en las épocas donde no hay café. Entonces habría que seguir haciendo estudios a ver si con estos cambios en la permanencia del café en los árboles, cómo se sigue comportando la población del insecto. Y por otro lado, estamos trabajando bastante en el tema de buscar enemigos naturales. Estamos trabajando con el hongo Beauveria bassiani, que es un enemigo natural de la broca. Actualmente estamos buscando también nemátodos entomopatógenos en el suelo y también hongos que tengan en el suelo que nos ayudan a controlar las poblaciones del insecto que queda en los granos que caen al suelo y que se conserva, y es una fuente importante donde se conserva el insecto para las siguientes cosechas. Así que para los agricultores recomendarles ir adaptando sus plantaciones a las condiciones, ir tratando de renovar sus cafés, tratando de buscar variedades que sean un poco más resistentes a sequía. ¿Tenemos identificadas algunas variedades resistentes a sequía aquí en Puerto Rico o todavía no estamos en esa etapa de que podemos hacer una recomendación de alguna variedad en particular? Se están haciendo algunos trabajos en ese sentido, pero todavía no le podría recomendar algo concluyente. Pero es importante seguir avanzando en esa parte porque ya sabemos que el cambio climático es un hecho. Exactamente. Y tenemos que seguir en el negocio del café. Seguro, es importantísimo. O sea, nosotros no podemos siquiera imaginar que nuestros productores de café no tengan café para producir, porque esto traería un disloque a todo el país terrible, porque ¿qué va a pasar? Van a moverse a los llanos costeros donde hay un exceso de población y quedaría esa zona central en una situación demasiado crítica. ¿Dónde tú estás haciendo tu investigación? ¿Estás yendo a algún municipio en particular? Estamos tratando de abarcar toda la zona de cafetalera de estás muestreando, visitando agricultores. Hace 2 años hicimos un primer muestreo y visitamos unas 200 fincas. Este año comenzamos con un nuevo muestreo de enemigos naturales y vamos por 20 fincas. Y también estamos haciendo otros muestreos de intensidad de sol. Estamos haciendo seguimos haciendo muestreos con las trampas, y la idea es mantener el trabajo para lograr tener una información o una base de datos importante para tratar de diseñar estrategias efectivas en base a
a datos confiables. Seguro, y el tema es súper importante, bien pertinente para el sector agrícola, cuando el Departamento de Agricultura, ¿verdad?, y los agricultores están haciendo unas inversiones importantes en el cultivo de café en Puerto Rico, porque entienden que el café, y sobre todo los cafés especiales, tienen gran potencial de exportación, y porque hay gente que está dispuesta a pagar por un café de calidad, y eso lo sabemos. Hay café de todos los precios en Puerto Rico, pero tal vez hace 15 años nadie podría pensar que alguien está dispuesto a pagar $20-25 por una libra de café. Y eso hoy día está sucediendo. Y el café, ¿verdad?, como muchos de nuestros cultivos, es un nicho, pero es un nicho de alto valor. Y los que están invirtiendo para producir café están generando ingresos importantes. Sí, es importante mencionar que actualmente el cultivo las zonas donde se cultiva café en Puerto Rico están dentro de la zona de mayores niveles de pobreza del país, o sea, está ligado directamente a la zona de mayor pobreza en Puerto Rico. Y es importante mencionar que para los años 80 en Puerto Rico se producía el 100% del café que se consumía. Actualmente los estimados andan que se produce solamente el 33% de lo que estamos consumiendo. Si no es menos. Entonces, eso nos indica que tenemos que mejorar nuestra industria, tenemos que salvar nuestra industria del café. Esa industria es crítica para nosotros, para nuestro país, y como en otros países, la industria de café está íntimamente relacionada con otras industrias, ¿verdad?, que son satélites al lado, como por ejemplo el turismo ecológico, el turismo de café, cuando estas empresas en otros países, que al igual que aquí, están ubicadas en las zonas de mayor pobreza de los países. Y entonces el llevar allí, el tener las plantaciones bien conservadas, el producir café de calidad, el capacitar a los obreros de manera adecuada para recibir gente también, lo que ha hecho es que se ha disparado el turismo ecológico, el de avistamiento de aves, plantas, y se ha creado toda una industria paralela a la industria del café. Así que nosotros necesitamos, ¿verdad?, con urgencia, que ese trabajo tuyo, que se puedan identificar cosas importantes y que esté ligado al cambio climático, porque como dijiste ahorita, es un hecho. El cambio climático está aquí, lo vemos aunque no estemos conscientes, pero lo estamos sufriendo. Y esta gente de la zona central de la isla, yo creo que lo está sufriendo más aún, porque nosotros tenemos que ser las voces de ellos en cuanto a política pública, en cuanto a los trabajos que se hacen, para darle la fortaleza que necesita ese sector. Así que yo creo que el trabajo tuyo, José, es bien importante. ¿Cuándo tú crees que termines tu investigación? Prefiero no responder eso. Todavía no tienes una fecha. Bueno, pero yo te digo, como siempre le digo a mis invitados, cuando estés más cerca del final de tu trabajo, tengas resultados más contundentes, ¿verdad?, que tú sepas más hacia dónde va dirigida el resultado de la investigación, que eso no lo decides tú, eso lo decide la investigación misma. Nosotros te invitamos a que vuelvas. Muchísimas gracias. Porque para nosotros en la Estación Experimental Agrícola el cultivo de café es bien importante. El cambio climático también es bien importante porque afecta todos los sectores agrícolas. Así que yo te felicito, me alegro que no te hayas ido de Puerto Rico después de terminar Mayagüez a hacer tus estudios doctorales fuera, que hayas seleccionado la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. ¿Por qué? Porque puedes atender problemas del país. Porque nuestros estudiantes muchas veces son quienes nos ayudan a nosotros a atender los problemas del país. Y cuando terminas, ¿verdad?, si decides quedarte aquí, tú conoces ya el sector. Tú sabes lo que vas a hacer, lo que hace falta, para dónde vas, qué es lo que tienes que hacer. Así que muchas gracias, aquí a la orden. Y amigos, recuerden que los esperamos la próxima semana en otro programa de esta serie de agricultura con cambio climático, que no se acaba aquí, porque por la importancia que tiene, vamos a seguir trabajando en esto. Recuerden que los espero la próxima semana. Si quieren hacernos alguna sugerencia, alguna observación, pueden buscarnos en Facebook, en iTunes, en biblioteca.eea.uprm.edu desde la EEA. Que tengan un lindo día y muchas gracias. Participa.
Únete a la conversación y aporta ideas sobre cómo crear resiliencia al cambio climático en el sector agrícola y forestal del Caribe. Escríbenos a caribbeanclimatehub@gmail.com. Esta serie de entrevistas es parte de los esfuerzos de divulgación científica del Centro Climático del Caribe, realizados en colaboración con la Biblioteca de la Estación Experimental Agrícola. Para más información sobre el centro, visita caribbeanclimatehub.org y encuéntranos en Facebook, Twitter y en YouTube. Gracias.